Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Por parte del equipo del Plan de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, estamos muy emocionados de tener esta tarde esta conferencia con el antropólogo Eduardo Quevedo acerca de las transformaciones socioespaciales del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua. Vamos a empezar. Esta grabación la vas a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Y me gustaría dejar con ustedes al arquitecto Juan Manuel Chávez Chávez, que es el encargado de este proyecto. Adelante, Juan Manuel. Gracias, Iris. Muchas gracias, Eduardo, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Federico, por coordinar estos esfuerzos por medio de tu equipo para la realización del plan de manejo. En nombre de la Oficina del Centro Urbano e Histórico de la Ciudad de Chihuahua, su asociación civil y el Fideicomiso del Centro Urbano e Histórico de la Ciudad de Chihuahua, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su asistencia. Un tema por demás interesante para la realización de este plan de manejo. Toda esta parte sociocultural, toda esta parte intangible, toda esta parte de los imaginarios urbanos que muchas veces son los que van guiando ahora sí que las propuestas, las soluciones que en físico podemos ver. Y pues qué mejor que Eduardo Quevedo para platicarnos de toda esta parte con su carga cultural, con su carga social, pues aunado a los aquí presentes que pues en su interés podrán aportar también a esta ponencia. Eduardo, muchísimas gracias. Federico, Iris y a todo el equipo del plan de manejo, muchísimas gracias, pero sobre todo a todos los asistentes y a todos los que después puedan buscar por ahí la conferencia en línea. Sin mayor preámbulo de parte de la Oficina del Centro Urbano Histórico de la Ciudad de Chihuahua, pues agradecerles a todos. Gracias, Federico. Gracias, Iris. Excelente, Juan Manuel. Y también está con nosotros el doctor Federico Mancera. Como ya saben, él es el coordinador de este proyecto del plan de manejo. Adelante, Federico. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Este día jueves muy soleado, muy llovido, hay algo de humedad relativa que a veces no se siente en esta ciudad, pero es una fortuna que podamos tener esta sensación. Y bueno, este día tenemos una conferencia muy importante que vincula dos procesos, tanto históricos como geográficos, y además culturales, y vistos a través de los años como una ciudad que ya cumple 320 años, se está transformando, se sigue transformando, y cómo las ciudades se van adaptando. Las sociedades se van ajustando, van reagrupándose y reconstituyendo lo simbólico del espacio urbano. Para el caso, nos pareció fundamental invitar a Eduardo Quevedo, el cual es, en términos iniciales, y no les parezca extraño lo que voy a comentar, que él es médico veterinario zootecnista de la UNAM, y conozco a varios médicos veterinarios que se transforman en antropólogos. No sé si después de tratar a animales, después busquen otro animal mucho más raro que es el ser humano, ¿verdad? Y bueno, él también es antropólogo por parte de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en sus primeras generaciones, pero también está haciendo actualmente su posgrado en esta escuela en Antropología Social. Tiene experiencia en la promoción y gestión cultural, en el programa de desarrollo sociales coordinados por el doctor Juan Luis Arriego, uno de los antropólogos más importantes que impulsaron las ciencias sociales en el norte de México. También ha sido promotor cultural a través de la radio, Radio Universidad, igualmente periodista en el periódico El Nacional, que algunos años en los 90 fue muy importante el suplemento post-nacional, creo que así se llamaba. Y bueno, pues con esta introducción general, el propio Eduardo nos hablará de estas transformaciones espaciales que conlleva este territorio, y en especial para lo que nos interesa, que es el plan de manejo. Pues si gustan, empezamos a presentar su presentación y adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero expresar mi agradecimiento y decir que me siento muy honrado
por haber sido incluido en este ciclo de conferencias. Felicito a los organizadores, al doctor Federico Mancera y a todo el equipo de Plan de Manejo por esta jornada de conferencias. También felicito a todos los conferencistas. Han sido jornadas de mucho aprendizaje, de compartir experiencias, de ver propuestas, de leer propuestas. Ha sido realmente una jornada muy enriquecedora. Bueno, la conferencia que he preparado esta tarde con mucho cariño para todos ustedes, la he titulado Las transformaciones socioespaciales del centro histórico de la ciudad de Chihuahua, 1950-2015, que es una síntesis de aspectos muy puntuales de mi tesis de licenciatura en antropología social. Bueno, para ir entrando en materia, parto de la reflexión de que en el espacio entre los objetos y las acciones se establecen vínculos indisolubles que se alteran mutuamente. Los cambios en la arquitectura y la traza urbana moldean las acciones, en tanto que las prácticas se ven reflejadas en el paisaje. Y para dar sustento teórico a estas reflexiones y al estudio, acudí a la teoría del actor red, por sus siglas TAR, teoría que encuentra en Bruno Latour a uno de sus principales exponentes. Y acudí a ella porque nos permite ver a la ciudad como un objeto múltiple, donde los elementos que la conforman no se explican sino atendiendo a los ensamblajes entre entidades que constituyen, relaciones híbridas. Es decir, lo que la teoría del actor red nos propone es superar esas dicotomías entre lo social y lo natural, entre lo humano y lo no humano, entre lo técnico y lo cultural, entre lo local y lo global. Nos propone diluir estas fronteras y ver los fenómenos como una red de actores que se relacionan íntimamente y se alteran también mutuamente. Bueno, debo empezar por hacer una aclaración. El tiempo que abarca el estudio es un tiempo muy largo. Son 65 años. Esto, pues, es quizá muy ambicioso y por lo tanto muy comprometedor abarcar un periodo tan amplio. Así me lo hicieron ver varios de mis lectores. Es por ello que fijo mi mirada más que en acontecimientos y fechas y lugares de manera, digamos, como datos duros, fijo mi mirada más bien en procesos de larga duración, los cuales los englobo en tres grandes procesos que considero son importantes para entender el centro histórico tal y como lo vivimos y lo observamos actualmente. En este periodo vemos un periodo de crecimiento urbano y de consolidación de un modelo que prevaleció durante mucho tiempo y característico de la época de la modernidad. Lo podemos ubicar en Chihuahua a partir de 1950 hasta 1980, donde se empieza a dar un cambio en el modelo de ciudad. Después
vemos un proceso de fragmentación y dispersión, y posteriormente, en décadas ya recientes, entrando el nuevo milenio, vemos un fenómeno de volver al centro. Bien, pues aquí tenemos a la ciudad de Chihuahua en la década de 1950. Como ustedes pueden observar, se ve claramente un patrón de asentamiento compacto, con una mancha urbana perfectamente bien delimitada, teniendo como centro neural el Palacio de Gobierno, los edificios gubernamentales, la catedral. De este centro se despliega toda la trama urbana y toda la estructura de la ciudad. Si bien es cierto, este modelo de ciudad tiene sus orígenes en fechas muy remotas desde la colonia, fue una idea que prevaleció durante mucho tiempo, hasta conformar un modelo, el modelo típico de las ciudades occidentales, en este periodo que conocemos como la modernidad. Chihuahua no es la excepción, es el modelo que prevaleció, insisto, hasta la década de los 80, entraron los 90. Y en el resto de las ciudades del país y de Latinoamérica fue el modelo imperante. Ya desde autores clásicos como Le Corbusier, en su Congreso Internacional de Arquitectura Moderna a bordo del París II, en 1993, manifestara en su carta a Atenas que la ciudad debe ser estudiada dentro del conjunto de su región de influencia. El límite de la aglomeración será en función del radio de su acción económica. La ciudad cobrará el carácter de una empresa estudiada de antemano y sometida al rigor de un plan general. Es decir, aquí esta cita nos está hablando claramente de una concepción centralizada de la ciudad. La que sigue, por favor. Bueno, autores ya más recientes como Manuel Castells también nos hablan del centro urbano como una parte delimitada espacialmente que desempeña una función a la vez integradora y simbólica, que permite una coordinación de las actividades urbanas y por consiguiente la creación de las condiciones necesarias a la comunicación entre actores. Es decir, la ciudad no solo implica cuestiones administrativas y políticas y económicas, también implica un estilo de vida. Si me pueden pasar a la siguiente, ¿no? En los años 50 se da un fenómeno que se repite en el resto de las ciudades de la ciudad, y no solo en México, sino en toda Latinoamérica, que es la migración del campo a la ciudad. Esto implicó el fortalecer una infraestructura que diera respuesta a las necesidades ya no solo de una élite, sino de una clase media con expectativas de mejora en educación, en salud, en vivienda, en trabajo, en recreación. Entonces, la ciudad tiene esa facultad de englobar y despertar en sus habitantes ese sentido de pertenencia y que adopten ese estilo de vida, el estilo de vida urbano, ¿no? El intercambio, el comercio. Son actividades
características que fueron definiendo a las ciudades, la tercialización de la economía. En aquellos años, nos dice Luis Aboites, el Estado atraviesa por un momento no solo de estabilidad, sino de crecimiento económico. Además, se da este fenómeno, insisto, de migración del campo a la ciudad. En 1970 nos dice Luis Aboites que el 55% de la población de Chihuahua se considera urbana. Este porcentaje va incrementándose paulatinamente. En la actualidad pues, ya es arriba de un 80%. También nos dice Juan Luis Ariego que este auge financiero se vio reflejado con la consolidación y la unión de bancos que también impulsaron la actividad industrial con empresas muy importantes en Chihuahua, que es Cementos de Chihuahua y Aceros de Chihuahua. Bien, pues este crecimiento económico se ve reflejado en el paisaje. En estos años se da la construcción de edificios como hospitales, los edificios para la organización burocrática como el Héroes de la Revolución, el Héroes de la Reforma, el Supremo Tribunal de Justicia, pensiones civiles del Estado. Es decir, son edificios que, bueno, además de cumplir la función para la cual fueron construidos, son también actores que entrañan en sí mismo un significado, un discurso para la ciudad. Si me pueden pasar la anterior, por favor. Sí, representan la consolidación de un Estado que se hace patente en el espacio público a través de la obra, ¿no? De la obra pública. Estamos hablando en este tiempo de lo que se conoce como el milagro mexicano. La siguiente, por favor. Pero no solo el gobierno, la iniciativa privada también se hace presente en el espacio y en el paisaje. Se construyen hoteles, bancos, la torre de Telmex, aunque recordemos que en aquel entonces Teléfonos de México era una empresa del Estado, el Hotel Fairmont, el Hotel Palacio del Sol, años después. Es decir, todos estos edificios que son de más de 10 pisos, o más o menos algo por el estilo, nos están hablando de este mundo, de esta ciudad que ingresa al concierto de las ciudades modernas y cosmopolitas. Nada más rápidamente como anécdota, me comentaba el arquitecto Marco Patiño que el Hotel Fairmont fue financiado por un empresario de apellidos Fernández Montreal, que haciendo un juego de palabras bautizaba como Fairmont al hotel que abría sus puertas en 1966. Me comenta el arquitecto que con el tiempo las personas se fueron familiarizando con el inmueble y extranjerizando su nombre, así prolongando el sonido de la F y rematando la T al final. Entonces, lo que empezó siendo el Hotel Fairmont terminó siendo el Fairmont. O sea, por trivial que parezca la anécdota, nos habla de este anhelo de ingresar al concierto de ciudades cosmopolitas. La que sigue.
Entonces, pues imágenes como esta, este es un edificio que está en pleno centro de la ciudad, ha estado desocupado por mucho tiempo, actualmente creo que está en renta, pero más allá de cuestiones técnicas o de modelos arquitectónicos, los edificios encarnan valores y envían discursos a la población. O sea, no se necesita ser experto en arquitectura para darse cuenta que este edificio está enviando un mensaje a la población. La que sigue, por favor. Otro ejemplo, este edificio que por tantos años permaneció olvidado, por más de 20 años, lo veíamos ahí solo, era de otro color y completamente pues olvidado. Hasta recientemente que a un empresario le prendió el foco de reactivarlo, ¿no? Se le da vida, convoca a otros actores y por lo tanto irradia otras actividades en su círculo de influencia. Esto lo vamos a abordar más adelante. Lo que aquí quiero dejar claro es que este tipo de construcciones se hicieron patentes en el espacio público del centro. La que sigue, por favor. En contraste, muchos edificios históricos pues fueron demolidos. Chihuahua recibe la década de los 50 con la noticia de que este edificio fue incendiado de manera intencional por un sujeto aislado, al menos así quedó reportado. Y después fue demolido años después. Entonces, este hecho deja pues una pregunta o muchas preguntas en el aire. ¿Por qué no existía una correlación de fuerzas que pudiera sopesar esa decisión? Está claro que en aquellos años pues, no existía ni los mecanismos de participación ciudadana, ni los instrumentos legales como para que hubieran revertido la decisión. Pero sobre todo, en esa época impera un discurso de modernidad, que es un discurso para entonces incuestionable, inequívoco. O sea, ¿quién podía poner en tela de juicio que la ciudad se tenía que modernizar? Y en ese impulso modernizador, pues estos edificios, lo viejo, pues pierde todo valor, toda trascendencia y pues demolerlo se vio como un acto, pues, no sé, como cotidiano, digamos, o explicable más que cotidiano. La que sigue, por favor. Son muchos los edificios que se derrumban, se demuelen en todo este periodo de 1950 a la actualidad. Además del ya mencionado Teatro de los Héroes, la empresa textil, la Francia Marítima, es incendiada en 2 ocasiones y después es cambiada por un edificio de corte de arquitectura convencional, ¿no? La Escuela de Artes y Oficios, el Hotel Palacio Hilton, en la calle, en la Independencia, el Hotel Victoria ya en fechas mucho más recientes, el Hotel Apolo también en fechas muy recientes, y apenas ayer el edificio Rusek es demolido. Igual
pues quedan en el aire muchas preguntas. ¿A qué obedece, pues, esa, diría yo, hasta ligereza en esa toma de decisiones? Bien, también en 1962 se da un fenómeno que es trascendental para la vida de la ciudad. Una larga de losa de concreto fragmenta a la ciudad. El río Chubíscar es canalizado en su proyecto. Es canalizado a través de su trayecto por la ciudad. La obra amuralló los límites entre la colonia obrera y la colonia Santo Niño, entre el centro y el antiguo barrio de San Felipe. Pero no solo amuralló físicamente, no solamente dividió físicamente, también divide simbólicamente. A partir de entonces, la naciente colonia San Felipe representa la pujanza de una clase social nueva, con un estilo de vida cosmopolita. Es decir, este canal viene a dividir lo nuevo, lo progresista, lo cosmopolita, y lo separa de lo viejo, de lo antiguo. No es casualidad que del otro lado del canal, del lado norte, pues se construyen los teatros, el complejo de teatro de los héroes, el teatro de cámara. También se construye la universidad, el tecnológico, la ciudad deportiva. Es decir, el Chihuahua moderno queda del otro lado del canal. Y si bien en el proyecto original, el arquitecto Felipe Siqueiros Prieto contemplaba una zona arbolada que acompañara la construcción, la especulación y la presión financiera hizo que este proyecto se viniera abajo, y esa zona que se pensaba fuera una zona arbolada, pues se convirtió en una zona comercial. Bueno, y entonces también uno se pregunta, ¿en aras de qué se canalizó el río Chubíscar? Evidentemente, para dotarle a la ciudad de un periférico que conectara sus extremos, pero también está la intención de borrar todo vestigio de ruralidad, ¿sí? O sea, tener un río o un arroyo en la ciudad, pues nos invita a pensar en ese México antiguo, bucólico, campirano, que había que desterrar. Y la forma de desterrarlo, pues es con un símbolo de la modernidad, que es el concreto, el cemento. El cemento está en la mente, en el imaginario de las personas como un símbolo de modernidad. Inclusive es común escuchar a las personas que hagan una comparación del devenir de su propia existencia con el concreto, con frases como en aquellos años el cemento llegaba hasta tal punto, o la calle fulana no estaba pavimentada, o en aquellos años la colonia X eran caminos de terracería. Es decir, había que, volviendo al río Chubíscar, había que borrar todo vestigio del México rural.
No es casualidad que en varias ciudades del país sucede lo mismo. En Durango, por ejemplo, los arroyos, los cauces son pavimentados con todas las consecuencias que eso trae a la postre, ¿verdad? Tanto aquí como en esa ciudad donde las inundaciones son frecuentes. Y sin ir más lejos, en la propia Ciudad de México, el río de los Remedios y el río Churubusco es canalizado. El río Churubusco, a lo largo de su cauce, también se construye un viaducto, el viaducto Miguel Alemán, y el río queda convertido en un gusano de concreto. Con esto, bueno, quiero dejar en claro que no pretendo hacer un paralelismo entre Chihuahua y la Ciudad de México, pero sí es evidente que en este tiempo muchas de las decisiones eran tomadas desde el centro y sobre todo por esta corriente de modernidad, este impulso modernizador. Bien, aquí en este mapa podemos apreciar perfectamente la evolución de Chihuahua, los primeros años de su fundación y hasta prácticamente la mitad del siglo pasado, muestra un patrón de asentamiento compacto, ¿sí? Pero a partir de 1990 empieza un fenómeno de dispersión. Lo podemos ver en estos puntos grises y negros, que son asentamientos que ya han perdido la continuidad con la mancha urbana y a los cuales se llega solamente por periféricos, ¿no? Por calzadas. La que sigue, por favor. Entonces, lo que vemos en una imagen, en un mapa, este cuadro nos lo viene a reafirmar, ¿verdad? Aquí vemos un aumento en la población, digamos, gradual, pero con una tasa de crecimiento poblacional que va disminuyendo. Esto lo podemos explicar básicamente, en primera, bueno, porque la gente vive más años, pero sobre todo por la migración del campo a la ciudad. Otro dato interesante es que la superficie urbana aumenta considerablemente, pero hay que hacer mención a que superficie urbana no es sinónimo de mancha urbana. Aquí la superficie urbana se considera un círculo que engloba a todos estos asentamientos, estas dispersos, perdón. Es por ello que vemos este incremento tan drástico en lo que se considera superficie urbana. Y bueno, y el dato más revelador y que nos muestra claramente este cambio en el modelo de ciudad es este dato de la densidad de población. En apenas 40 años, la densidad disminuye a más de la mitad. Insisto, lo que nos está demostrando es el cambio de una ciudad compacta a una ciudad dispersa. Bueno, este hecho se relaciona con otros fenómenos. Ese cambio en el modelo trae consigo el incremento exagerado del número de vehículos
en la ciudad. Un modelo de ciudad disperso hace del automóvil pues un medio de transporte pues indispensable, ¿no? Lo vemos aquí en este cuadro como a partir de 1994, en esa década, finales 90 y finales de los 90, es cuando hay un incremento muy notorio del parque vehicular, ¿sí? Y en contraste, en la otra columna, que son los camiones de pasajeros, esos no cambian, inclusive con altas y bajas, pero hay años en los que disminuye drásticamente. Y entonces, bueno, uno se pregunta, ¿a qué obedece esta relación? Además de lo que ya he dicho de la ciudad dispersa, también nos habla del apego de la población al automóvil. Y nos habla de una serie de hechos y circunstancias, ¿no? Aludiendo nuevamente a la teoría del actor red, ¿no? La condición de Chihuahua como estado fronterizo, ¿no? Hace factible la introducción de automóviles de manera irregular. El vecino país del norte, pues no ve nada mal deshacerse de sus autos viejos, ¿no? Considerando que pues, en Estados Unidos un auto del 2010, pues ya se considera viejo, ¿no? Aunque aquí, pues, ya lo quisiera uno para ir a presumirlo al baile, ¿no? Pero bueno, esa situación de la importación irregular de automóviles. Y además, bueno, los partidos políticos y sobre todo en campañas, ¿no? Que pues se hacen de adeptos con la promesa de la regularización, sobre todo en estos años del 94-95, el incremento de automóviles es muy, muy notorio, ¿no? Y el estancamiento del servicio de transporte público. Aquí este cuadro que me proporciona la Dirección de Transporte en el 2012, no lo voy a leer todo, nada más voy a leer la parte medular que dice: el número de autobuses de ruta urbana es de 528 desde hace más de 10 años. O sea, una ciudad en la que el transporte público no cambia en 10 años. Sí. Parece inaudito, pero pues aquí está el dato, ¿no? Y lo que llama también mucho la atención, salvo la mejor opinión de ustedes, es que la demanda de un sistema de transporte urbano para el chihuahuense no ha ocupado una parte importante en la agenda. O sea, el chihuahuense, curiosamente, salvo algunas manifestaciones aisladas, pues no, no pugna, nunca se ha pronunciado así fuertemente por un sistema de transporte urbano hasta los últimos años en que se han implementado estos sistemas. Pero durante todo este tiempo, pues la necesidad de transporte se dejó en terrenos de la informalidad. Y además, insisto, el apego que tiene la población al automóvil. O sea, el automóvil
se considera casi como una extensión del propio cuerpo, ¿no? Un fetiche al que se le pone nombre. En lo particular, veo a mis vecinos varones los fines de semana aplicarle al automóvil ceras como si se tratara de tratamientos dermatológicos, ¿no? Y casi besar el carro. Curiosamente nunca los veo barrer el patio, ¿no? Pero sí lavar y encerar el carro como un ritual de masculinidad es común, ¿no? La otra, por favor. Bueno, también cuando la ciudad se dispersa, no solo se dispersa físicamente, también se dispersa culturalmente y socialmente. Estas nuevas centralidades invitan a mucha población a encontrar unas nuevas formas de socialización y de intercambio y de encuentro. Y si bien es cierto, nuestro centro histórico nunca ha perdido esa vocación de conglomerar a su población, sí sufrió los embates de la competencia, sobre todo pues, la vida nocturna apuntó hacia otros lugares y el centro fue perdiendo en ese aspecto pues mucha capacidad de convocatoria y de congregación, ¿no? Bueno, además, este tipo de imágenes pues son una constante en el centro histórico y en los barrios aledaños tradicionales, como la colonia obrera. La colonia obrera, uno no camina más allá de 2 cuadras cuando se topa con un lote baldío, un inmueble abandonado o una construcción en ruinas. Este predio, por ejemplo, se encuentra a escaso kilómetro del Palacio de Gobierno y me estoy yendo muy lejos. O sea, está en la calle Aldama, en pleno centro de la ciudad. Y ahí está pidiendo a gritos la regularización, la certidumbre en la acreditación de la propiedad y pidiendo a gritos la inversión inmobiliaria, ¿no? Que le dé uso. Aquí pues, ni siquiera el mural se conservó, que entre paréntesis me parece bastante interesante, pues ni eso se conservó. Llegó otro grafitero, lo borró y puso su propio graffiti, ¿no? Uh-huh. Bueno, imágenes como esta, por ejemplo, la victoria de Don Porfirio en la colonia obrera, ¿no? Pues ni tan victoria, ¿no? Son ahí inmuebles abandonados, la incertidumbre, quizás en la acreditación de la propiedad. La que sigue, por favor. O construcciones como esta, en ruinas, ¿no? Antiguas, de adobe, que nos llevan a la tensión de si conservar o ceder al espacio a nuevos actores y a la inversión. Nos llevan a esa tensión que puede derivar en conflictos. Y esa es, yo creo que la principal tarea, hacer que esta relación entre innovar, conservar y construir nuevos edificios, pues sea una acción armónica que tome en cuenta a todos los actores, principalmente a la población que por tantos años le ha dado vigencia a estos
barrios y a estos lugares tradicionales. Aquí Lefebvre, por ejemplo, nos hace un llamado, y lo cito, que si la gente ha mantenido la vigencia de las ciudades, la gente la que tiene derecho a moldear a su gusto la socialización del entorno. El riesgo es caer en la dinámica en la que han caído muchas ciudades de Latinoamérica, que es convertir a los barrios tradicionales y a los centros históricos en lugares bohemios de la clase alta, de las nuevas clases altas intelectuales, ¿no? Y con un proceso que se va concatenando de abandonar, es decir, se deja de dar mantenimiento, hay un deterioro natural de los lugares. Después del abandono viene la estigmatización como lugares inseguros o insalubres, y después de la estigmatización se justifica la desterritorialización para después coronar con la gentrificación. O sea, este es el riesgo latente que yo considero se debe evitar, ¿no? No con ello, la que sigue, por favor, debemos, bueno, antes de continuar, entendemos por desterritorialización a ese proceso de pérdida de territorio derivado de la dinámica territorial y de los conflictos de poder entre los distintos agentes territoriales. Un actor se puede expandir a costa del desplazamiento total o parcial de otro. La que sigue. Y bueno, por gentrificación es un fenómeno económico, cultural, político y social que básicamente consiste en la revalorización de centros y barrios tradicionales deteriorados y habilitados por población y habitados, perdón, por población de bajos ingresos, que una vez rehabilitados se destinan a la residencia de clases medias. Evidentemente no se trata de un proceso armónico, sino más bien de un conflicto. Con esto, no quiero decir que se deba satanizar la inversión, no, todo lo contrario. Esos predios que mostré anteriormente, como dije, reclaman a gritos la inversión de constructoras que le den vida, utilidad, que utilicen esos espacios muertos, ¿no? Que ciertamente en muchos casos son lugares hasta insalubres, ¿no? Pero a lo que sí debemos hacer un llamado es que toda transformación debe ser en armonía, tomando en cuenta a todos los actores. Y tener en cuenta que lo que se haga en la obra pública, pues tiene un impacto en las prácticas sociales, en la convivencia, en el encuentro, en la socialización. Así, si se construye una plaza, puede ser o un factor de convivencia, pero también puede ser un espacio muerto que en nada favorezca el encuentro y la comunicación. Es la que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿qué centro histórico queremos?
evidentemente hay hay muchas propuestas, ¿no? Pero una de las propuestas que autores como Jordi Borgia mencionan es hacer de estos lugares multifuncionales que en un ambiente de proximidad combinen la habitación, el comercio, la vida política y la vida cultural, un espacio que vincule lo local con lo externo. Así que, bueno, más que rescatar, porque es un término que se utiliza o que he escuchado muy frecuentemente, rescatar que pues nos dice, bueno, de quién hay que rescatar, como si el centro histórico estuviese secuestrado, ¿no? O rehabilitar como si fuera un discapacitado. Este, ¿Por qué no hablar mejor de reinventar nuestro centro histórico? Y más que porque más que un espacio público por simple decreto legal, el centro es un espacio ciudadano. Más que un espacio físico, es también un espacio simbólico y por ello su visión a corto, largo plazo no radica únicamente en cuestiones técnicas de urbanismo, sino en estrategias de uso, de apego, apropiación plural y democrático. El centro histórico debe permanecer siendo un espacio ciudadano que exprese un mayor conocimiento de nuestra diversidad social y un aprendizaje para futuras generaciones de la importancia de vivir juntos en la pluralidad. Y en esto radica la gran importancia que tiene el centro histórico, que conserve esa capacidad de convocar a todos los sectores de la población, un lugar donde converjan ricos, pobres, gente adulta con gente joven, y así un largo etcétera. Y bueno, para ir finalizando, pues sí, este tipo de imágenes pues nos debe de llevar a la reflexión y debemos de sacar de estas experiencias pues conocimientos y sobre todo eso, reflexión. O sea, aquí esta imagen y lo que sucedió en este lugar del centro histórico, pues nos habla de este proceso el que yo hice referencia, de abandonar, estigmatizar, desterritorializar para después gentrificar. El barrio San Pedro fue abandonado, después fue estigmatizado, después desterritorializado para después, bueno, no se construyeron casas de clase media, pero se construyó a este mojón colosal que contrasta con la pequeñez de las construcciones aledañas. Y aparte tiene una explanada que ocupa una manzana que emula el espacio vital del elefante blanco, ¿no? Otra imagen que nos debe de llevar a la reflexión es esta. O sea, qué contradictorio que en una ciudad se derrumben edificios sin daños estructurales, como el edificio Rousset, como el Hotel Apol, bueno, con toda esa larga lista, y en contraste se dejen este tipo de obras, ¿no? O inconclusas, ¿no? Que paradójicamente
requieren también un mantenimiento costoso, ¿no? O sea, este lugar, así como lo ven, requiere un mantenimiento porque hay que estarlo desaguando. Además, pues con todo lo que implica para la salud pública tener ahí aguas estancadas, ¿no? Platicando con un regidor, me comenta que él no conocía algún destino, algún proyecto que se le vaya a dar a este lugar. Pero de alguna manera, pues sí alerta sobre que las decisiones pues no pueden ser tomadas a capricho o por ocurrencias de alguien o por la presión económica o de algún sector. O sea, en fin, la que sigue, por favor. También otra imagen que es, pues, más que anecdótica, pues sintomática, ¿no? Ahí donde existía un hotel, hoy pues es un cúmulo de fierros viejos, ¿no? Que pues aparte han formado un espacio ahí muerto que dificulta o impide la socialización. No hay tampoco pues, a la fecha un proyecto que se lleve a cabo sobre este lugar, ¿no? Un lugar que pues tuvo una vida útil, efímera, ¿no? Ni siquiera 2 años duró. Pues, no sé a qué danzarina imaginación se le ocurrió tirar un hotel y después dejar ahí un cúmulo ahí de fierros viejos, ¿no? Que no sirve para nada. No sirvió para nada más que para que un servidor tomara su bonita fotografía, ¿no? Pero también pone en evidencia la contradicción en el discurso, cómo se hablaba de reactivar la economía del centro, pues destruyendo sus edificios. O sea, un hotel pues, es importantísimo que exista en el centro, que invite a los viajeros a quedarse un día más, en vez de ser una ciudad de paso, que la ciudad y en específico el centro sea un lugar donde las personas pernocten 1 o 2 noches con toda la derrama económica que eso significa. La que sigue, por favor. Y bueno, pues para ya no extenderme más, yo termino mi participación con esta cita de Robert Park que dice: la ciudad es el intento más coherente y en general el más logrado del hombre por rehacer el mundo en el que vive de acuerdo con sus deseos más profundos. Pero si la ciudad es el mundo creado por el hombre, también es el mundo en el que está condenado a vivir. Así pues, indirectamente, ninguna conciencia clara de la naturaleza de la tarea, al crear la ciudad, el hombre se recrea a sí mismo. Yo concluyo diciendo que tenemos que recrear a un centro que tenga esa capacidad de convocatoria y que nos enseñe a vivir y a conocernos como sociedad, como una sociedad plural. Y este conocimiento se va a ver expresado en una mejor convivencia, en una sociedad más respetuosa y más solidaria. Y bueno, con esto termino aquí con la imagen de un personaje urbano como tantos otros que a diario patrullan
por el centro histórico. Aquí no ciclista, sino bicicletero, porque ciclista nos alude a jerseys y a bicicletas de alta gama, ¿no? No, este es un bicicletero que hace de su medio de transporte su medio de trabajo. Y que lo recordamos a veces quizás por momentos efímeros, pero que la fotografía nos da ese privilegio de congelar un instante efímero y mantenerlo en una imagen que nos dice gracias. Perdón, pues muchísima información. Yo tengo así como muchos puntos y preguntas que fui anotando. Me gustaría que abriéramos micrófonos, que pudieran hacer sus comentarios, sus preguntas. Permítanme, déjenme ver. Pueden levantar su mano también o pueden escribir acá en el chat. No sé, yo también vi ahí a Federico que tiene bastantes notas. Fede, ¿tienes alguna de tus preguntas? Bueno, sí, gracias Eduardo, muchas gracias por esta presentación. Bueno, ahí Carolina Domínguez está haciendo felicitaciones. Igual si gusta hacer preguntas, pero me adelantaría una que me parece interesante. Repensar el Chubíscar canalizado. Y he escuchado también propuestas, y bueno, Juan Manuel puede hacernos comentarios, o bien Yolanda, repensar a ruralizar otra vez el Chubíscar, ¿no? Y arboralizarlo permitiría pensar en una recarga del acuífero que ya está colapsado en la ciudad de Chihuahua, ¿no? O repensar la estrategia de rearbolar este espacio que por desgracia se canalizó. Y bueno, no solamente esto, sino también se ha canalizado en muchas regiones del desierto para conducir mejor el agua, pero está demostrado que la mayoría se evapora, ¿no? Bueno, pero entonces, tú hiciste la pregunta, pero creo que no la respondiste. ¿Por qué se canalizó? ¿Cuál fue esa necesidad? ¿Fue esa visión de ruralizarlo exclusivamente? ¿O había una visión más de salud? Porque ya en el siglo XVI, perdón, 17, ahí por la altura de lo que es La Manteca, o lo que es el barrio San Pedro, había una industria minera en donde se hacía limpieza de mina, ¿no? Y ya los referentes históricos que, por cierto, hizo Chantal Camusel al hacer el análisis del mapa que descubrió sobre el centro histórico, mostraba una gran contaminación del río Chubíscar, ¿no? Y esta contaminación, pues, se notó, obviamente, con la presencia del occidental o de los colonizadores. Y esta presencia, pues, a lo largo del tiempo en Chubíscar fue mostrando una gran contaminación. No supe yo, y no conozco, cómo estaba antes el Chubíscar, antes de esa canalización. ¿Estaba contaminado? ¿Mostraba insalubridad? ¿Había notabilidad para que el cemento fuera la estrategia para llevar a ello? ¿O es realmente de eliminar lo rural para poner el cemento como reflejo de la modernidad? Pues yo creo que ambas cosas, ¿no? O sea, tampoco puedo decir, no, pues era un espejo cristalino, pues no tengo yo, no hay ni siquiera los datos, ¿no? No podría yo afirmar eso. Y quizá en ese momento la canalización obedeció pues a ese discurso que era en ese momento incuestionable, y hacía yo referencia a que en la Ciudad de México se canaliza el río Churubusco y todos estos. Yo creo que es lo que podemos sí afirmar es ese impulso modernizador, lo que prevaleció. Aunque evidentemente pues, es fácil pensar, ¿no?, que muchas aguas residuales iban a parar al río Chubíscar. Pero bueno,
también respondiendo a una parte de tu comentario, ¿por qué no hacer un proyecto actual de hacer un rescate del río Chubíscar, ¿no? Con la tecnología que se tiene actualmente, con sistemas de tratamiento de agua, e inclusive yo me aventuro a proponer, ¿por qué no tener un río con un sistema de compuertas? Un río que aparte tuviera una filtración natural, levantar el cemento y que tuviera una filtración natural y que con un sistema de compuertas embellezca la ciudad y tener, en vez de una losa de concreto, tener un río de agua cristalina. Y todavía me aventuro más, ya que estamos en kermés y en propuestas, ¿por qué no construir al lado, por la parte interna, ya con un proyecto bien hecho, 2 ciclopistas que circulen en ambas direcciones y que le den a los bicicleteros pues una alternativa de transporte, una ruta que atraviese la ciudad, ¿no? Insisto, un sistema de compuertas que permita la filtración natural, pero tener un río con agua cristalina. Para eso había que reforestar, recargar y restaurar el ecosistema de los ojos de Chubíscar, los cuales ya están mermados por la presencia urbana, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Sin más comentarios, adelante, preguntas. Pues tenemos aquí un comentario de Carolina Domínguez, precisamente: Eduardo, felicidades por tu exposición, me resultó claro y comprensivo. Gracias. A ti, Carolina. Gracias y saludos. Muy claro, la verdad que sí, datos muy precisos. No sé si alguien más quiere abrir su micrófono. Con todo gusto podemos acá. Tenemos todavía unos minutitos. Bueno, a mí me surgieron varias... perdón, Juan Manuel, ¿levantaste la mano? Adelante. No, pero si quieres tú y después voy yo. Perfecto. Bueno, a mí me surgieron como varias dudas en que comentabas que los edificios hablan, ¿no? Que los edificios tienen un discurso de modernidad o todo. Y ahora que presentabas estas fotos del estacionamiento inundado o de las fuentes danzarinas abandonadas, ¿qué nos dicen? Para ti, ¿qué esos discursos de qué hablan? De esas obras abandonadas en 2 años. Pues nos hablan de la necesidad de que exista precisamente un plan de manejo. Nos hablan de que las decisiones en el centro histórico no se pueden dejar a las ocurrencias de algunos actores, básicamente. No, sí, básicamente y muy directo, muchas gracias. Y otra duda que me surgió, porque bueno, es un tema recurrente en todos los talleres con personas que viven en el centro, con empresarios, con todos los terrenos abandonados, los lotes vacíos, todos estos lugares. Entonces, bueno, ahora sí que no sé, no soy arquitecta urbanista ni nada de esto, pero ¿qué pasa? O sea, ¿de quién son esos terrenos? ¿Son de particulares? ¿Pertenecen a gobierno? ¿Por qué es tan difícil construir en el centro? No sé, ¿tendrías alguna respuesta para eso? Pues, sinceramente, no, ahí es materia de gente que tenga conocimiento sobre esto de acreditación de propiedad, ¿verdad? Pero lo que sí podría decir es que se requiere, pues, de el esfuerzo de los sectores del gobierno y los sectores sociales para encontrar los caminos para destrabar esta situación, ¿no? O
O sea, como reitero, estos predios ahí abandonados e insalubres están pidiendo a gritos la intervención de una empresa inmobiliaria, ¿no? Que genere inversión y a la vez genere un impulso a la economía del centro. No sabría, pero yo pienso que se requiere de voluntad política de todos los sectores de la sociedad para llegar a encontrar los caminos para darle certidumbre a tantos y tantos predios, construcciones en ruinas y inmuebles abandonados. Yo que camino, me gusta mucho caminar por la colonia obrera, pues no pasa más de una cuadra en que te topas con una construcción de esta naturaleza, con un lugar de esta naturaleza. Y sin bardear. Sí, sí, sí. Y una última pregunta, aprovechando pues porque tengo aquí varias, me surgió esta pregunta de, bueno, tu idea de la gentrificación, porque he escuchado en todo este ciclo de conferencias que hay personas que están a favor y en contra, pero una de las, precisamente por esto de todos los terrenos abandonados y la falta de inversión, muchos afirman que sería la respuesta, la gentrificación del centro, ¿no? El hacer edificios, el invertir y el vivir hacia arriba inclusive. ¿Cuál es personalmente tu idea de esto? Pues yo pienso que se tiene que encontrar un justo medio, ¿no? O sea, no debemos satanizar a la inversión privada y a la inversión inmobiliaria. Pues bienvenida. Pero tampoco podemos hacer del centro histórico un lugar del aparador, de la galería, del museo exclusivamente. El centro histórico tiene una dinámica propia, con actividades tradicionales. Si pensamos en un barrio, digamos, bohemio de clase media, que vaya poco a poco desplazando al desponchado de Don Carlos o a la tiendita de Doña Consuelo, ¿no? Pues, no. Ahora, pues, ¿por qué no convivir? Si se van a hacer edificios de clase alta, pues que esta gente de clase alta aprenda a convivir con los habitantes tradicionales y legendarios de estos barrios, ¿no? Que se produzca el reencuentro, ¿no? Y que se salude el empresario con el vendedor de la esquina, ¿no? O sea, un justo medio. Y insisto, que el centro histórico tenga esa vocación de congregar la pluralidad que somos como sociedad. Así es. Las dinámicas sociales y plurales que garanticen la convivencia, ¿no? De entre los vecinos y entre los habitantes del centro. Muy bien. Pues muchas gracias por responderme. Tenemos aquí, antes de pasar con Juan Manuel, Dulce Mendoza, Nombres Mendoza, dice, muchas felicidades, muy buen trabajo y excelentes ideas. Tal vez sea viable un proyecto integral que incluya todos esos espacios sin ningún uso, aunque cada uno un proyecto muy particular y desde luego estén acordes con el entorno. Pues sí, es un comentario. Juan Manuel, adelante. Gracias. Bueno, nomás a manera de ir respondiendo, digo, que no soy yo el ponente, pero las preguntas, o sea, tiene que ver con el suelo y el valor del suelo y con cuestiones que como bien comenta Eduardo, que tienen que ver con el tema inmobiliario. O sea, y esos predios pues tienen un dueño. O sea, realmente la propiedad de la tierra tiene un dueño, algunas de ellas intestados, que lo hacen un poco más, complejo el tema, pero bueno, creo yo que la ponencia que dio Claudio Fierro pues viene a responder un tanto sobre la potencialización de las plusvalías y el sector inmobiliario.
maneja muy bien y hasta en sus mapas pone qué predios pertenecen a quién, si a la iniciativa privada, si a gobierno federal, si a gobierno estatal, si a gobierno municipal, y ahí se contesta mucho. Y bueno, hablando un poco y para entrar, porque sí voy a hacer una pregunta, pero creo yo que el resultado del centro, pues es el resultado de estos 312 años que cumplimos en octubre como ciudad, o sea, porque es el origen de la ciudad, son 312 años, o sea, el hecho de que esté ese predio ahí, pues no es cosa ni de 50 años atrás del modernismo para acá, o sea, es desde quién somos como sociedad, creo yo, y por ahí va a ir la pregunta, por eso quiero hacer primero esta pequeña reflexión. O sea, de quién somos como sociedad, qué es lo que esperamos como sociedad y empezar a entender. Porque bien comentas, Eduardo, y mucho de lo que pasaste, pues fueron decisiones y tú dices de una voluntad política. Pero de que hubo voluntad política, hubo voluntad política, si no, no se hubiera hecho nada. Más bien es entender si la voluntad política fue la más acertada o ha sido la más acertado o es lo que queremos o no es lo que queremos los chihuahuenses como tal. Y yo creo que ahí está el tema. Y de hecho este plan de manejo pues es parte de esa madurez política, creo yo, y empresarial de que los chihuahuenses estamos iniciando. Digo, son 312 años de la ciudad de Chihuahua, pero apenas llevamos 2 años con esta oficina. Esta oficina lleva 2 años de creación, o sea que llevamos 2 años de los 312, o sea, nos lleva de ventaja 310 años el centro histórico de Chihuahua. Entonces, digo, bastante es el tener esta oficina donde la iniciativa privada, sobre todo, se pudo organizar de la mano ahora sí que con el municipio en este caso, y empezamos a trabajar en ello. Y digo, y todas estas conferencias, todos estos talleres, todas estas encuestas, pues es precisamente recopilar o escuchar o ser un medio de toda la ciudadanía chihuahuense, no solamente de los que habitan el centro o de los que trabajan en el centro, los que tienen un comercio en el centro, sino de todos los chihuahuenses, porque al fin de cuentas lo que sucede en el centro, pues es también resultado hasta de los que no visitan el centro. ¿Por qué? Porque votaron por quienes ahorita están haciendo cosas en el centro. No sé si me doy a entender, y por ahí va mi pregunta. El hecho de que haya unas fuentes danzarinas sin usarse, el hecho de que haya una alberca radioactiva como ya hasta aparece en Google ahí en la Niños Héroes y Carranza, o sea, es el resultado de una voluntad política, empresarial y de orden de gobierno. Pero ahora sí que los votantes pues tienen que ver de quiénes tenemos como gobernantes. Entonces, el hecho del tirar las fincas, pues de quién es la cuestión, si del gobierno, de la iniciativa privada, de la ciudadanía en general. Entonces, tú comentaste algo muy interesante, que ahora sí que en lo físico nos reinventamos como hombres. Entonces, por ahí iría mi pregunta. ¿Vamos a seguir siendo paternalistas esperando que el gobierno lo haga o la iniciativa privada? Esta oficina tiene su parte pública, pero tiene más su carga ciudadana, que es lo que la está llevando hacia adelante. O sea, el ciudadano es el que quiere que esté esta oficina, el que se haga este plan de manejo. ¿Para qué? Pues para un mejor centro histórico, para que realmente la gente vuelva al centro, para que la gente vuelva a habitarlo, a vivirlo, que las familias vengan y empezar a cambiar todo eso. Entonces, mi pregunta va por ahí, o sea, tú en tu expertise como antropólogo, como sociólogo que quieres meterte a estos temas, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿nos seguimos yendo por la voluntad política o qué crees tú que podemos empezar a trabajar, aparte de este plan de manejo, para que realmente sea la voluntad de la sociedad? Para que realmente el hombre, que para mí el hombre es la sociedad chihuahuense en general, se reinvente en la parte física del centro histórico. Pues yo pienso
la respuesta está en la convocatoria a todos los sectores que están involucrados en el centro histórico. No dejarlo solamente en manos de los gobiernos, porque los gobiernos van y vienen. Necesitamos una organización ciudadana fuerte, participativa, porque sin ella, pues, no se tiene certeza en las decisiones que pueda tener un gobierno. Tiene que haber una correlación de fuerzas entre gobierno y ciudadanía, que la ciudadanía sea vigilante de las acciones de gobierno. Si se va a derribar un edificio, pues tiene que haber una correlación de fuerzas que cuestione, cuando menos, este tipo de decisión. Pues en eso yo baso mi respuesta, en la organización ciudadana y en una relación de gobernabilidad que no sea vertical, sino que sea de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. O sea, que haya, pues sí, la consulta y las preguntas a todos los sectores involucrados en esto del centro histórico y de los barrios tradicionales. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos cerrando, ya estamos acá casi cerrando esta conferencia. Solamente me queda leer un par de comentarios. También dice Dulces Nombre Mendoza, la idea de un río con aguas cristalinas me parece muy buena idea. Creo que es viable, positivo para la ciudad, ya que la presencia de agua y su uso representa un elemento esencial para la vida de todas sus manifestaciones. Igualmente. Igualmente, Dulce, y queda anotada. Para eso también estamos haciendo estas conferencias, para anotar todas estas propuestas. Eduardo, un mensaje final. Espérame tantito, Iris. Ahí acabo de poner un río, el río Cheng está en Seúl, Corea. Fue un río que llegó a ser hasta una carretera de 2 pisos, que primero fue río, después lo canalizaron, después lo hicieron calle, después un segundo piso y tuvieron la madurez política de volverla a hacer río. Si lo googlean, pueden ver la maravilla que es este río, porque ahora es un paseo dentro de la ciudad. Hace muchos años un servidor propuso que se pudiera volver a hacer y me decía, no, pues es que todo el concreto, pero mínimo sacarle pedazos de concreto y poner álamos, poner toda clase de árboles en una fuente corriente permanente, pues sería muy bueno, pero este río es, digo, para los que les interesa el tema, y ha habido ya varios estudios también ahí por el INPLAN, de hecho Harvard llegó a hacer un proyecto aquí en Chihuahua sobre la recuperación del río Chubiscar, que como en su momento lo dijo Eduardo, pues es más, era impensable no canalizarlo porque el concreto en esas épocas era lo que era, pero hoy ya vimos que no funciona porque el 90% del agua de lluvia de la ciudad se va. El 90% del agua que cae en la ciudad se va. O sea, no la aprovechamos. Entonces, este tipo de proyectos, pues sí ayudan mucho. Perdón por meter mi cuchara. No, excelente comentario porque eso nos aporta más información. Eduardo, un mensaje final para cerrar. Pues solamente agradecer que se me haya invitado. Como dije al principio de la plática, me siento muy honrado de que se me haya contemplado. Sinceramente, cuando vi la lista de conferencistas, pues sinceramente me temblaron las piernitas, platiqué con mi esposa y le dije, ah, caray. Y pues, bueno, dije, pues a tomar el toro por los cuernos y y pues es un orgullo para mí estar en este foro, haber participado. Muy agradecido y me siento muy honrado. Y va de regreso el agradecimiento, de verdad que nos honras a nosotros con tu conferencia y con todo tu conocimiento que nos compartes. Federico.
Bueno, pues, Antes de sí. cerrar, antes de cerrar, perdón, nada más los que quieran ir abriendo su cámara para tomar una foto de grupo terminando aquí. Sí, por favor. Adelante. Mientras están abriendo cámara, agradecemos a Eduardo por su participación. Nos da seguridad al pensar que el plan de manejo, uno de sus objetivos es encontrar modelos de participación ciudadana, y estos modelos los estamos encontrando en los diferentes territorios, en las diferentes formas de pensar y vivir en el centro histórico, y bueno, cada vez estamos encontrando esa posibilidad. Agradecemos a Itziari, al historiador Gerardo Batista, muchas gracias por estar. Él conoce bien las transformaciones históricas de este territorio. Carolina, Fortuné, Jimena, Cuauhtémoc, Irad, Edgar, Daniel, Betty, dulces nombres, muchas gracias por todos. Juan Manuel, pues muchas gracias por participar y esperamos que todos hayamos logrado un aprendizaje en ello. Adelante, Iris. Perfecto, nos queda una conferencia más, no se la pueden perder. La cultura popular del Centro Histórico de Chihuahua, con el doctor Jorge Carrera Robles, ¿sí? El día 26 de agosto, apunten para que lo tengan presente. Y ya que abrieron sus cámaras, que ya tenemos aquí, gracias, Cuauhtémoc García, Itziari, vamos a tomar la foto del grupo. Permítame, va a las 3, ¿eh? 1, 2, 3. Listo. Bueno, espera, porque ya me encendieron otra cámara. Ahí está. Va, otra. Listo. 1, 2, 3. Listo. Pues muchísimas gracias. Por nuestra parte es todo, Juan Manuel. Muy amables. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos por su asistencia. En nombre de la oficina del Centro Urbano Histórico de Chihuahua, les agradecemos y los invitamos a la última conferencia con el doctor Jorge Herrera, director del INA Chihuahua. Muchísimas gracias.